Estas tres historias, narradas en primera persona, nos llevan a recorrer la oscuridad oculta detrás de algunos de los parques más emblemáticos de la Ciudad de México. Más allá de sus áreas verdes y su aparente tranquilidad, cada uno guarda secretos que desafían la lógica y la realidad. Estas historias no solo nos hablan de fenómenos paranormales, sino también de miedos internos, de prisiones invisibles y de la delgada línea entre lo real y lo sobrenatural. En cada parque, lo que parece un simple paseo puede convertirse en un encuentro con lo desconocido. Historia 1. Lo que habita bajo Chapultepec. No sé cómo empezar esto sin que suene a locura. A veces creo que todo fue una pesadilla, una alucinación, pero otras veces, como hoy, lo recuerdo tan claro que me dan escalofríos. Me llamo Andrés, tengo 29 años, y esto que voy a contar me ocurrió hace poco más de un año, en uno de los lugares más visitados y aparentemente tranquilos de la Ciudad de México, el bosque de Chapultepec. Era un domingo como cualquier otro. Había quedado de encontrarme con mi amigo Hugo para correr un rato. Ambos estábamos entrenando para una carrera, así que nos juntábamos cada semana en diferentes parques para variar la ruta. Ese día, yo llegué antes. Eran las 6:30 de la mañana. El cielo apenas clareaba y el bosque tenía esa niebla baja que a veces se cuela entre los árboles como si estuviera respirando. Chapultepec es hermoso a esa hora, pero también extraño. Hay algo en el silencio de esos árboles viejos, en el crujir de las hojas bajo tus pies, que te hace sentir observado. No era la primera vez que lo notaba, pero nunca le había dado importancia. Hasta ese día. Como Hugo no llegaba, decidí comenzar a trotar solo. Tomé el camino que rodea el lago Mayor, con mis audífonos puestos y la mente despejada. Pero después de unos 10 minutos, noté algo raro. No había nadie más corriendo. Ni familias paseando, ni gente en bici, ni otros corredores. Nada. Silencio total. Me detuve, me quité los audífonos. Ni un solo sonido. Ni pájaros, ni coches a lo lejos. Era como si me hubieran apagado el mundo. Entonces lo escuché. Un susurro. Bajito, arrastrado. Provenía de entre los árboles, más allá del camino. Me quedé helado. Era una voz, pero no decía nada en específico. Solo un murmullo como si alguien hablara sin querer ser entendido. Pensé que quizá era un indigente, o algún loquito, así que avancé un poco más, queriendo alejarme. Pero al rodear una curva del camino, me encontré con algo que me detuvo en seco. Un túnel. Una boca abierta en el suelo, como si la tierra se hubiera hundido. No lo había visto antes, y eso que conocía bien el parque. Era un hueco oscuro, rodeado de raíces y piedras húmedas. Y desde allí, salía el susurro. Sentí la piel de gallina. No era miedo todavía. Era esa sensación de que algo no encaja, de que estás viendo algo que no deberías. Pero, como buen idiota curioso, me acerqué. El túnel no era muy grande, pero se notaba que alguien o algo había entrado por allí. Había marcas en la tierra, como arrastradas, y algo más. Un olor. Era penetrante, como a carne vieja, a humedad rancia. El tipo de olor que uno asocia con lugares donde la vida ya no entra. Fue entonces que escuché un segundo susurro, más claro. Una palabra. Una sola. Andrés. Me paralicé. Nadie sabía que yo estaba allí. Nadie, excepto lo que sea que estuviera dentro de ese agujero. Me quedé helado. Literalmente. Sentí como si la sangre me bajara hasta los pies. Ese susurro no fue un simple eco, no fue mi imaginación. Era mi nombre, y lo dijo con una entonación tan extraña, como si lo arrastraran desde dentro del pecho, como si alguien que ya no tiene pulmones intentara hablar. Me alejé un paso del túnel. Sentía que si me quedaba un segundo más, algo iba a asomar de esa oscuridad. Pero cuando retrocedí, algo crujió bajo mi pie. Era una rama. O eso pensé. Al mirar hacia abajo, vi que no era madera. Era un hueso. Pequeño. Lleno de tierra y con pedazos de tela sucia pegados. Me eché hacia atrás. Trastabillé y caí de espaldas. En ese momento me invadió el pánico. Ya no había lugar para la curiosidad. Quería salir corriendo, pero cuando me puse de pie, escuché otro sonido que me detuvo. Un gemido. Débil. Femenino. No sé por qué, pero me hizo pensar en alguien atrapado ahí abajo. Quizá era una mujer herida, una indigente, una persona desaparecida. Esa parte lógica de mí, la que aún creía en explicaciones racionales, me obligó a acercarme otra vez. ¿Hola? Dije en voz alta, tratando de sonar seguro. ¿Hay alguien ahí? El gemido se detuvo.
Silencio. Si estás herida, puedo ayudarte, agregué. Fue entonces que escuché algo moverse dentro del túnel. Un roce, como garras arrastrándose contra piedra. Y después, lo que me hizo casi vomitar, un jadeo, como el de un animal, pero con un tono claramente humano. Retrocedí, pero mis pies se hundían un poco en el lodo. La niebla se había hecho más espesa, y el cielo seguía gris, como si el sol se negara a salir. Y entonces, lo vi. 2 ojos, abiertos en la oscuridad del túnel. No brillaban, no tenían pupilas normales. Eran opacos, como los de un cadáver. Me observaban en silencio, fijos en mí, y por un segundo creí que no podía moverme. Andrés, susurró otra vez esa voz, esta vez con un tono dulce, casi maternal. No sé cómo logré darme la vuelta, pero corrí. Corrí como si me persiguiera el mismo diablo. Crucé el bosque en dirección al Museo de Historia Natural, tropezando con ramas y raíces, jadeando como si mis pulmones se fueran a romper. Cuando por fin llegué a una zona abierta, donde ya se escuchaban los primeros sonidos de la ciudad, me detuve. Me doblé sobre las rodillas, sudando, temblando. Me quité los audífonos, que aún colgaban de mi cuello, y me di cuenta de que estaban apagados. No se habían quedado sin batería, simplemente estaban muertos. Me quedé allí unos minutos. Cuando por fin me calmé lo suficiente para mirar el celular, vi un mensaje de Hugo. ¿Dónde estás? Ya estoy aquí desde hace rato. La hora me dejó helado. Eran las 10:12 de la mañana. Yo había llegado al bosque a las 6:30. Eso significaba que había estado allí casi 4 horas, pero para mí, no habían pasado más de 30 o 40 minutos. No entendía nada. Revisé mi reloj, mi celular, todo decía lo mismo. Eran pasadas las 10 de la mañana. Pero yo recordaba haber llegado poco después de las 6 y correr tal vez unos 30 minutos antes de que todo cambiara. ¿Cómo era posible que hubieran pasado más de 3 horas? ¿Dónde estuve durante todo ese tiempo? Hugo me encontró cerca de la entrada al Museo de Historia Natural. Me vio desde lejos y corrió hacia mí con una expresión de preocupación que nunca le había visto antes. «Güey, ¿qué te pasó? Estás pálido. ¿Estás bien?» Traté de decir algo, pero mi voz salió quebrada. Me senté en una de las bancas cercanas y me quedé viendo al suelo. Las manos me temblaban y sentía la garganta seca, como si hubiera estado gritando o corriendo durante horas. «¿Qué hora es?», le pregunté, aún esperando que todo fuera una confusión. «Son las 10:20. Te he estado marcando desde las 8. Pensé que te habías quedado dormido». No sabía cómo explicarle lo que me había pasado. Le dije que me había perdido entre los senderos del bosque y que luego no encontraba la salida. Pero por su expresión supe que no me creía del todo. Aún así, me ofreció llevarme a mi casa. Cuando llegué a mi departamento, cerré la puerta con seguro, bajé las cortinas y me senté en el suelo como un niño asustado. Me sentía drenado, como si algo me hubiera robado la energía. Pero había algo más. Me picaba el brazo. Al levantar la manga de mi sudadera, vi 3 marcas paralelas en la piel. No eran arañazos superficiales. Eran marcas hundidas, oscuras, como si alguien, o algo, me hubiera agarrado con una mano con garras. Pero no recordaba que eso hubiera pasado mientras huía. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos muertos en la oscuridad del túnel. Escuchaba esa voz arrastrada que susurraba mi nombre. Sentía que algo me observaba desde algún rincón de mi habitación. Pasaron los días. Intenté seguir con mi vida. Dejé de ir al parque, dejé de correr. Hugo me preguntaba si estaba bien, y yo solo respondía que necesitaba tiempo. Lo que no le dije fue que las cosas no habían terminado. Empezaron las llamadas. A mi celular. Siempre a las 3:33 de la madrugada. Yo contestaba, y nadie hablaba. Solo un leve murmullo. A veces sonidos distorsionados. Como si alguien respirara desde el fondo de una cueva. O como si se arrastrara algo húmedo. O como si alguien me observara desde un lugar muy, muy profundo. Bloqueé el número. Cambié de chip. Nada sirvió. Entonces empecé a escuchar ruidos en mi departamento. Puertas que se cerraban solas. Susurros en la ducha. Objetos que cambiaban de lugar. Y un olor. Ese mismo olor del túnel. Carne vieja. Humedad podrida. Y luego, las voces empezaron a salir del espejo del baño. Al principio pensé que estaba perdiendo la cabeza. Pero las grabé. Una noche, con el celular, dejé la cámara encendida mientras dormía. Al día siguiente, revisé el video. No había imágenes,
La pantalla era oscura. Pero el audio tenía algo. Primero, el silencio. Luego, pasos. Luego, la voz. Andrés, ya casi estás listo. Me paralicé. Esa voz era la misma. La del túnel. Y lo peor, no venía del exterior. Venía de dentro de mí. La sensación de que algo me observaba desde dentro, de mí, se volvió insoportable. No era solo miedo, era una certeza. Algo había salido conmigo de ese túnel. Algo que se había quedado pegado a mi sombra, a mi mente o a mi alma. Después de días sin dormir, empecé a buscar respuestas. No sabía ni por dónde empezar. No podía simplemente escribir en Google: ¿qué demonios vive debajo de Chapultepec? Pero eso fue exactamente lo que hice. Y para mi sorpresa, encontré más de lo que imaginaba. Chapultepec no es solo un parque. Su nombre, lo descubrí, significa Cerro del Chapulín. Pero antes de convertirse en un lugar de esparcimiento, fue un sitio sagrado. Un lugar de rituales, de reyes mexicas, de tumbas. Era, según varias fuentes, uno de los sitios más cargados de energía espiritual de la antigua Tenochtitlán. Leí historias sobre sacrificios realizados en la cima del cerro, sobre túneles ocultos que conectaban partes del bosque con otros puntos de la ciudad. Pero había una historia en particular que me heló la sangre. En un foro antiguo, encontré una publicación de 2011. El autor decía haber trabajado como guardia nocturno en el bosque. Afirmaba que, durante años, escuchó ruidos extraños, vio figuras moverse entre los árboles y fue testigo de desapariciones que nunca salieron en las noticias. Pero lo más perturbador era esto. En el año 2007, uno de los jardineros encontró una grieta en la tierra cerca del lago Mayor. Al cavar un poco, descubrieron una entrada sellada con símbolos prehispánicos. Arqueólogos de Lina fueron llamados, pero el sitio fue cerrado inmediatamente. Desde entonces, algunos dicen que se abrió una puerta, que algo despertó allá abajo. Un habitante antiguo, como lo llamó un anciano nahua que vino al lugar. Dijo que había algo que debía permanecer dormido, algo que se alimenta del miedo y la oscuridad. El post terminaba con una advertencia. Si ves una grieta en la tierra, aléjate. Y si escuchas tu nombre en la niebla, ya es demasiado tarde. Tuve que cerrar la computadora. Estaba sudando, con las manos temblorosas. No podía ignorarlo más. Todo lo que me había pasado encajaba demasiado bien con lo que ese tipo había escrito. No podía ser coincidencia. Esa noche tuve la peor pesadilla de mi vida. Me vi a mí mismo parado frente al túnel, otra vez. Pero esta vez no corría. Esta vez entraba, como hipnotizado. El interior era húmedo, estrecho, y la oscuridad parecía tener peso. Caminaba agachado, respirando con dificultad. Podía escuchar latidos, pero no eran míos. Eran los de otra cosa. Y al fondo, lo vi. Una figura humanoide. Alta, encorvada, con piel grisácea, estirada como pergamino viejo. Sin boca, sin nariz. Solo dos ojos blancos, muertos. Estaba de pie, como esperándome. Ya volviste, dijo con una voz que no usó boca, sino que resonó directamente dentro de mi cráneo. Ahora eres parte de mí. Me desperté gritando, pero no en mi cama. Estaba de pie, en la sala, frente al espejo. Y no estaba solo. Mi reflejo, no era yo. Era él. Estuve gritando frente al espejo como un demente durante casi un minuto, hasta que mi reflejo volvió a moverse igual que yo. Me miraba con ojos desorbitados, con el sudor corriéndome por la frente, temblando. Pero, había algo distinto. No sabría decir exactamente qué, pero ya no me reconocía del todo en ese rostro. Ese día no salí. Apagué mi celular. Cerré ventanas y persianas. Me acurruqué en la cama con la esperanza de que todo fuera una pesadilla prolongada. Pero los sonidos no se fueron. Desde las paredes, escuchaba golpes secos. Desde el desagüe del lavabo, un murmullo persistente. Y por la noche, en el silencio más absoluto, alguien respiraba junto a mi cama. Encendí la lámpara de inmediato. No había nadie, pero las sábanas tenían una marca, como si alguien, o algo, se hubiera sentado junto a mí. Una hendidura marcada, profunda, que desapareció lentamente cuando la toqué. Al día siguiente decidí hacer algo estúpido. Volver a Chapultepec. No era valentía. Era desesperación. Quería respuestas. Quería enfrentar eso que me estaba consumiendo desde dentro. Tomé un taxi y llegué al parque poco antes de las 7 de la mañana. Todo parecía normal. Niños con bicicletas, corredores,
familias desayunando cerca del lago. Pero yo no miraba a la gente. Buscaba un punto exacto. El túnel. Después de media hora caminando, lo encontré. Pero algo había cambiado. Ya no estaba oculto entre ramas. Había sido parcialmente cubierto con tablas, como si alguien hubiera intentado sellarlo. Y aún así, el susurro seguía allí. Andrés. Cerré los ojos. La voz sonaba más clara que nunca, como si estuviera dentro de mi oído. Ya sabes lo que eres. Ya sabes por qué volviste. Abrí los ojos y, sin pensar, arranqué una de las tablas. El agujero oscuro seguía allí, como una herida abierta en la tierra. Tomé una linterna que había traído y apunté hacia el interior. La luz no alcanzaba el fondo. Solo revelaba paredes húmedas cubiertas de raíces, y algo más. Grabados. Símbolos antiguos. Parecían glifos mexicas, pero algunos no los reconocía. Uno de ellos era un ojo, rodeado de llamas. Otro, un ser humano encadenado de manos y pies. Y debajo, tallado con una precisión escalofriante, un rostro igual al mío. Me alejé de golpe. Sentí náuseas. ¿Cómo podía estar mi cara allí? ¿Era una alucinación? ¿O estaba atrapado en una especie de bucle? La linterna parpadeó. Luego se apagó. Y en ese momento, escuché pasos detrás de mí. Me giré de inmediato. Nada. Solo bosque. Ya no puedes irte, dijo la voz, esta vez no desde el túnel, sino desde todas partes. Corrí. Otra vez. Pero esta vez no fue como la primera. Esta vez, el bosque no parecía dejarme salir. Los senderos cambiaban. Cada curva me regresaba al mismo punto. Pasaban minutos, luego horas. El sol se movía en el cielo, y yo seguía atrapado, como en una dimensión alterna. Hasta que colapsé. Desperté ya de noche, entre raíces, cubierto de tierra. Y no estaba solo. Alguien, algo, respiraba junto a mí. No me atrevía a moverme. Solo miré de reojo, y lo vi. Era como yo, pero más alto, pálido, ojos muertos, y una sonrisa imposible, que se extendía demasiado. Me habló sin mover la boca. Gracias por dejarme entrar. Luego, se desvaneció. Desperté en mi cama. O al menos eso pensé al principio. La luz del sol entraba por la ventana, pero algo no estaba bien. El aire tenía ese mismo olor a humedad rancia del túnel. Me levanté con dificultad. Tenía el cuerpo entumecido, como si hubiera estado dormido durante días. Fui al baño. Me miré al espejo. Y ahí lo supe. Ese no era mi reflejo. Era casi idéntico a mí, pero los ojos eran diferentes. Sin brillo, como si estuvieran hechos de vidrio. Me eché hacia atrás, y el reflejo no se movió. Se quedó ahí, sonriendo. Ahora yo vivo aquí, dijo. Su voz salía de la pared, del piso, del espejo mismo. Tú eres el eco. Sentí que me desmayaba. Me agarré del lavamanos y grité, pero ningún sonido salió de mi boca. Corrí al pasillo. Todo estaba igual, pero todo era distinto. Las paredes estaban cubiertas por una película negra, como de moho. El reloj marcaba las 3:33. Afuera, el cielo estaba completamente oscuro, aunque era de día. Mi mundo se había descompuesto. Intenté llamar a Hugo. No contestó. Caminé hacia la calle. Las personas me ignoraban. Caminaban a mi lado como si no existiera. Toqué a una mujer en el hombro y giró, pero no tenía rostro. Era como si algo me hubiera arrancado del mundo real, y me hubiera dejado atrapado en un eco, en un reflejo distorsionado de la realidad. Volví al parque. Lo único que me quedaba era regresar al lugar donde todo comenzó. El túnel seguía allí, ahora completamente abierto, como una boca esperando tragarme. Entré. No sentí miedo. Sentí resignación. Las raíces se cerraban detrás de mí, como si el bosque mismo quisiera que regresara. Caminé durante lo que parecieron horas, descendiendo, mientras la oscuridad se volvía más espesa, más pesada. Finalmente llegué al fondo. Y ahí estaba él, mi otro yo, o lo que alguna vez fue. Estaba sentado en un trono hecho de raíces, en el centro de una especie de cámara subterránea. En las paredes, docenas de rostros. Rostros humanos incrustados en la piedra, como si hubieran sido absorbidos por el lugar. Algunos gritaban en silencio. Otros lloraban. Uno de ellos era el mío. Somos muchos, dijo la criatura. Somos todos los que bajaron. Todos los que escucharon el llamado. Pero tú serás el nuevo guardián. Yo intenté correr, pero no podía moverme. El suelo me atrapó.
Las raíces se enroscaron en mis pies, luego en mis brazos. Sentí como algo empezaba a subir por mi columna. Un frío penetrante, como si una serpiente se metiera en mi piel. Y entonces, supe lo que iba a pasar. No me iba a matar. Iba a reemplazarme. Mi cuerpo sería suyo. Mi mente, su cárcel. Intenté gritar, pero ya no tenía boca. Intenté llorar, pero mis ojos se secaron. Lo último que vi fue mi cuerpo caminando hacia la salida del túnel, con esa sonrisa inhumana. Luego, oscuridad total. Han pasado 2 meses desde entonces. Y si estás viendo este video, es porque logré encontrar la manera de hablarte desde aquí dentro. Mi nombre es Andrés. O lo fue. Ese ser, esa cosa, me reemplazó. Vive afuera. Se pasea por la ciudad como si fuera yo. Y yo, estoy atrapado aquí abajo. En la tierra, entre raíces, entre otros como yo. Te lo ruego, no vayas al bosque de Chapultepec de madrugada. Y si lo haces, nunca sigas una voz que diga tu nombre. Porque ya no somos nosotros quienes caminamos por la superficie. Somos ellos. Y estamos buscando más cuerpos. Historia 2. El hombre del sombrero en el parque hundido. Siempre pensé que las cosas verdaderamente aterradoras solo ocurrían en pueblos alejados, en casas viejas o en carreteras solitarias a medianoche. Nunca imaginé que algo así me pasaría a plena luz del día, en un lugar tan público como el parque hundido. Vivo muy cerca, en la colonia del Valle, y desde niño solía ir allí. Era mi lugar de escape, de paz. Pero todo cambió hace un año. Ese día no hubo señales extrañas. Era un domingo soleado, con familias paseando, niños jugando, gente tomando fotos junto al reloj floral. Yo había ido a leer un poco bajo la sombra de los árboles. Llevaba un libro de cuentos de terror, irónicamente, y estaba tan concentrado que tardé en darme cuenta de que algo no iba bien. A unos metros de donde yo estaba sentado, había un hombre observándome. Vestía un traje negro antiguo, demasiado formal para el clima, y llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría parcialmente el rostro. Lo curioso no era solo su presencia, sino su quietud. No se movía, no pestañeaba, solo me miraba fijamente, como si esperara algo de mí. Pensé que quizá era un actor o alguien haciendo una especie de performance. En este parque a veces se ven cosas raras. Pero cuando pasaron 15 minutos y el hombre seguía allí, sin moverse un milímetro, empecé a sentir incomodidad. Cerré el libro. Me levanté. Caminé hacia una dirección opuesta, intentando no mirar atrás. Pero mientras me alejaba, sentí algo imposible. La mirada me seguía. Regresé a casa con una incomodidad difícil de explicar. No miedo exactamente, pero sí una especie de alerta interna que no me abandonaba. Revisé mis mensajes, encendí la televisión, intenté distraerme, pero seguía sintiéndome observado. Me asomé por la ventana. No había nadie en la calle. Suspiré. Me dije que estaba exagerando, que había sido sugestionado por mi propio libro de cuentos de terror. Pero cuando volví a cerrar la cortina, algo en el reflejo de la ventana me hizo detenerme. Por un instante, solo uno, lo vi. El hombre del sombrero estaba detrás de mí. Me giré de golpe. No había nada, pero el escalofrío ya estaba recorriéndome la espalda. Pasó una semana. No regresé al parque. No volví a leer nada de terror. Y, sin embargo, él comenzó a aparecer en todos lados. Primero en mis sueños. Siempre igual. Yo caminaba por un lugar vacío, a veces un bosque, a veces un pasillo interminable, y de pronto, lo veía a lo lejos. Siempre con su sombrero, siempre inmóvil. Pero cada vez que soñaba con él, estaba más cerca. Luego comenzó a manifestarse en mi rutina diaria. Un día, en el metro, creí verlo en la siguiente estación, parado entre la multitud, sin moverse. Otro día, al bajar del metrobús, lo vi reflejado en el vidrio de un camión. No estaba allí cuando me giré, pero su silueta había quedado grabada en mi mente como una quemadura. Y lo peor ocurrió una noche, mientras lavaba los trastes. Dejé caer un vaso por accidente. El sonido del vidrio rompiéndose me sobresaltó, y mientras recogía los pedazos, vi algo bajo la mesa. Unos zapatos negros antiguos, perfectamente lustrados. Me levanté tan rápido que casi me desmayo. No había nadie, o al menos, no podía verlo, porque aunque la casa estaba vacía, el aire estaba cargado, denso, como si alguien más respirara allí conmigo. Empecé a investigar. Busqué referencias sobre figuras sombrías, hombres con sombreros en contextos paranormales.
Y fue ahí donde encontré algo que me hizo helar la sangre. Hay testimonios en todo el mundo de una figura conocida como The Hat Man. Personas de diferentes culturas lo describen igual. Un ser alto, delgado, con sombrero de ala ancha y una energía insoportablemente oscura. Nadie sabe qué es. Algunos dicen que es una proyección de la muerte. Otros, un parásito dimensional. Algunos más, afirman que es una entidad que se alimenta del miedo hasta tomar control total de su víctima. Y lo peor, muchos casos comienzan exactamente igual, con una mirada fija desde la distancia. Comencé a evitar los espejos. No fue por cobardía, sino por instinto. Cada vez que me miraba, notaba un leve desfase entre mis movimientos y el reflejo. Apenas unas fracciones de segundo, pero suficientes para saber que algo estaba muy mal. Una mañana, mientras me afeitaba, noté que mi reflejo sonrió antes que yo. Fue la última vez que usé el baño sin las luces apagadas. También dejé de dormir bien. Cada noche soñaba con el parque, con sus senderos vacíos, pero llenos de ese silencio que solo precede al miedo. Caminaba entre los árboles hasta encontrarlo ahí, parado. Pero ya no estaba quieto. Ya no era pasivo. En los sueños, se movía. Deslizaba sus pasos sin tocar el suelo. Extendía sus brazos largos y me señalaba. «Ya estás listo», me decía. «Ya no puedes volver». Una vez desperté gritando. El vecino de al lado golpeó la pared. Me disculpé, pero sabía que era cuestión de tiempo para que algo dentro de mí se rompiera. Entonces decidí hacer algo estúpido. Volver al parque. Era de noche. No había casi nadie. Apenas unas cuantas sombras cruzando entre los árboles. Caminé directo hacia el reloj floral, luego al teatro al aire libre. Todo lucía tranquilo, pero el aire olía a metal, como sangre vieja. Me senté en una banca y esperé. No sabía exactamente qué buscaba, pero mi cuerpo sí lo sabía. Mi cuerpo quería verlo. Y entonces apareció. No caminó. Simplemente estaba ahí, a unos metros, observándome. Más cerca que nunca. Podía verle la mandíbula. Era inhumana, demasiado alargada. Sus manos eran delgadas, de dedos interminables. Pero lo peor seguía siendo su rostro, vacío, como si fuera una máscara. Me levanté, con las piernas temblando. «¿Qué quieres de mí?», le grité. Mi voz resonó más fuerte de lo que esperaba. Nadie respondió, excepto él. Sin abrir la boca, lo escuché. Desde dentro de mi cabeza. «Quiero entrar». «Ya estás débil. Estás vacío. Te pareces a mí». Me llevé las manos a las orejas, tratando de bloquear la voz. No funcionó, porque no venía de fuera. Corrí. Me perdí entre los caminos del parque, entre árboles torcidos y estatuas antiguas. Pero él estaba en cada sombra. Cada que me giraba, lo veía detrás. Cada que parpadeaba, estaba más cerca. Hasta que caí. No sé si tropecé con una raíz o si simplemente me rendí. Solo recuerdo haber visto el cielo entre las copas de los árboles, y sentir como algo me tocaba la frente, como una garra, o un dedo demasiado largo. «Ya no te resistas», dijo. «Ahora, somos uno». Y luego, todo se volvió negro. Desperté en mi cama. No recordaba cómo había llegado. Lo último que tenía en mente era el parque, los árboles, esa figura tocándome la frente, y la oscuridad. La luz del día entraba por la ventana. Parecía una mañana normal, pero algo estaba distinto. El silencio. No el silencio habitual de una casa vacía, sino uno más profundo. Un silencio que parecía tener intención, como si esperara a que yo hablara primero, para responder. Me levanté y fui directo al espejo. Y ahí estaba la prueba. Mis ojos. No eran mis ojos. El color era el mismo, sí, pero había algo, detrás. Como si otra presencia me observara desde el interior de mi propio reflejo. Me acerqué. Fruncí el ceño. Y entonces ocurrió. Mi reflejo no imitó el gesto. Mi cara se tensó. El reflejo sonrió, lentamente, como si me estuviera probando. Di un paso atrás. Cerré los ojos. Conté hasta 5. Cuando los abrí, todo estaba como debía. El reflejo volvió a moverse al unísono conmigo. Pero el daño ya estaba hecho. Sabía que había algo dentro de mí. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cosas pequeñas al principio. Objetos que no recordaba haber movido aparecían en otros lugares. Llamadas telefónicas realizadas desde mi celular a números desconocidos. Notificaciones de mensajes enviados que yo nunca escribí. Algunos eran solo símbolos. Otros eran frases cortas como «¿Ya me viste?»,
No cierres los ojos. A las 3:33 entro por completo. Una noche me desperté parado frente a la puerta de mi departamento, con la llave en la mano, como si estuviera a punto de salir. Había dormido, o eso creía, pero mis pies estaban sucios, como si hubiera caminado por tierra. Fui al baño, me quité la camiseta, y en mi espalda, sobre la piel, había marcas, como garabatos trazados con una uña larga. Una de las líneas tenía la forma de un sombrero. Ya no sabía cuándo estaba despierto y cuándo dormía. Las voces eran más claras. A veces no era solo él. A veces eran muchas. Déjanos ver. Déjanos sentir. Tu cuerpo es grande. Cabemos todos. Empecé a grabarme por las noches. Dejaba el celular grabando en la mesita de noche. En una de las grabaciones, al revisar, me vi sentado en la cama durante más de 2 horas, completamente inmóvil. No dormido. Despierto. Con los ojos abiertos, sin parpadear. Y sonriendo. En un momento del video, me giré directamente hacia la cámara, y dije algo en un idioma que no conozco. Cuando lo puse en reversa, el audio decía, él ya vive aquí. No podía seguir así. Mi mente ya no me pertenecía. Mi cuerpo se comportaba como si algo lo manejara en piloto automático. Y la peor parte, era que yo comenzaba a sentirme cómodo con eso. Una parte de mí ya no quería luchar. Pero la parte que aún quedaba de mí gritaba, exigía ayuda. Así que recurrí a la única persona que conocía sobre cosas fuera de lo normal, doña Eugenia, una curandera que vive en la colonia Narvarte. Mi madre había ido con ella años atrás por un mal de ojo, y siempre hablaba de lo certera que era. Llegué sin cita. Me temblaban las manos. Apenas me vio cruzar la puerta, doña Eugenia me detuvo con un gesto. Tú traes algo pegado, me dijo sin que yo le dijera nada. Pero no es brujería. Lo tuyo es viejo, antiguo. No lo trajiste tú. Te eligió. Me senté frente a ella, sintiéndome de nuevo como un niño asustado. Me roció con copal. Me dio a oler una mezcla de hierbas amargas. Comenzó a rezar en voz baja mientras me pasaba un huevo por el cuerpo. Yo no creía mucho en esas cosas, hasta que el huevo estalló en su mano. La yema era negra. Esto no es un espíritu, me dijo con la voz quebrada. Es una entidad. Un ser que se alimenta de almas rotas. Y la tuya está a punto de rendirse. Me mostró un espejo. Me hizo mirarlo mientras rezaba más fuerte. En el reflejo, yo parpadeaba con un ritmo distinto al real. Y detrás de mí, por solo una fracción de segundo, el sombrero apareció. Él ya no está afuera, dijo Eugenia. Está dentro. Le pedí que lo sacara, que hiciera lo que fuera necesario. Accedió. Me acostó sobre una colchoneta en el suelo y comenzó un ritual de limpieza profunda. Llamó a otros 2 sanadores. Hicieron un círculo con sal, veladoras y símbolos que no reconocí. Yo empecé a convulsionar. Sentí como si mi piel ardiera, como si algo se resistiera a salir. Y entonces, lo vi. Dentro de mi cabeza, en una especie de espacio vacío y negro, él estaba ahí. Pero no solo. Había otros. Cientos de figuras, todos de pie, inmóviles, sombreros distintos, pero el mismo rostro vacío. Todos me miraban, y todos esperaban. El hombre del sombrero habló sin moverse. Solo soy el primero. Eres nuestra puerta. Te abriste al mirar. Te rendiste al sentir miedo. Y entonces me señalé a mí mismo, mi yo interior, y me vi transformándome. Los huesos alargándose, el rostro estirándose, una sombra creciendo detrás. El ritual terminó con un grito desgarrador que salió de mí, pero no era mi voz. Doña Eugenia cayó al suelo. Los otros estaban pálidos. No lo sacamos, me dijo, apenas recuperando el aliento. Solo lo hicimos retroceder. Pero ya no puedes estar solo. Si lo dejas entrar otra vez, no habrá regreso. Me fui. Empaqué todo lo que pude en una mochila y me subí al primer autobús que salió del sur de la ciudad. No me importaba a dónde. Solo quería alejarme. Del parque. De los espejos. De las voces. De mí. Terminé en un pueblo pequeño, escondido en las montañas, donde el silencio no dolía. Donde el cielo parecía más limpio y la gente aún saludaba sin miedo en los ojos. Renté una habitación en una casa antigua, propiedad de una mujer mayor que apenas hablaba. Me sentí seguro. Por primera vez en semanas, dormí. Pero la tranquilidad no duró. La segunda noche, escuché pasos en el techo. Pensé que era un animal. Al tercer día, noté que los pájaros no se posaban en el árbol frente a mi ventana. Y al cuarto día,
volvió el sueño. Pero esta vez no era el quien me observaba. Era yo mismo. Vi mi cuerpo, dormido, desde fuera, como si flotara, y alrededor, una docena de figuras delgadas, con sombreros distintos. Algunos viejos, algunos modernos, todos con los rostros cubiertos de sombra. Susurraban entre ellos, como si discutieran sobre mí. Y uno, el que me había seguido desde el principio, se acercó a mi oído. ¿De verdad creíste que podías huir? No somos de un lugar. Somos del miedo. Desperté empapado en sudor. Corrí al espejo. Me miré fijamente, y me vi sonriendo. Pero no lo sentía en mi rostro. La sonrisa no era mía. Intenté hablar. Las palabras no salían. De pronto, una voz habló con mi boca. Ya me conoces. Ahora, déjame mostrarte lo que eres. Y entonces lo supe. No era un simple acecho. Era un despertar. Algo se había despertado dentro de mí. No era solo que él quisiera entrar, es que yo también lo había estado llamando. ¿Y si no era la víctima? ¿Y si era el recipiente? El canal. Durante años, mis miedos, mis obsesiones con lo paranormal, mis pesadillas, mi soledad. ¿Y si todo eso no era más que la preparación? ¿Una incubación? Tomé una navaja. Me paré frente al espejo. Me dije que iba a acabar con esto. Pero entonces, el espejo parpadeó primero. Y su voz habló con claridad absoluta. Hazlo, y seremos eternos. Solté la navaja, porque por un segundo, lo sentí. Un segundo exacto en el que quería hacerlo. No por miedo, sino por curiosidad. Y eso fue lo peor. Regresé a la Ciudad de México. No por valentía, no por redención. Regresé porque no tenía elección. Ya no era dueño de mí mismo. Cada decisión era una ilusión. Cada pensamiento, una sugerencia plantada por él. O por ellos. Volví al parque hundido de noche. Lo recorrí en silencio, como quien camina entre las ruinas de un templo olvidado. El aire era más espeso, más denso, como si respirara el aliento de algo dormido y hambriento. Los árboles parecían inclinarse, como si se inclinaran ante mí. Llegué al reloj floral, y ahí estaba él, esperándome. Pero ya no era solo una figura, era un reflejo perfecto de mí, con mi ropa, mi rostro, pero con una postura distinta, como si llevara años viviendo en ese cuerpo, como si, en realidad, yo fuera el intruso. ¿Lo ves ahora? Dijo. Yo no te elegí. Tú me creaste. Me alimentaste con tu miedo. Me diste nombre, forma y hogar. Intenté gritar, llorar, huir, pero no tenía control. Él levantó su mano. Yo levanté la mía. Ya no había diferencia entre los dos. Caminamos el uno hacia el otro. O tal vez solo fue uno caminando hacia un espejo que ya no reflejaba. Cuando nos encontramos cara a cara, me susurró al oído. Esto no es el final. Es el principio. Y en ese instante, el parque desapareció. Todo se tornó negro. Pero no una oscuridad vacía, sino una oscuridad viva, palpitante. Como si estuviera dentro de una gran criatura. Vi figuras alrededor. Los otros. Los del sombrero. Cientos, miles, todos de pie, en silencio. Todos mirándome. Y entonces lo entendí. Yo era uno de ellos. Siempre lo fui. El hombre del sombrero no me poseyó. Me despertó. Dicen que en el parque hundido, si te sientas en ciertas bancas a las 3:33 de la madrugada, puedes ver a un hombre observándote desde los arbustos. Algunos dicen que solo se le ve si lo invocas con la mirada. Otros aseguran que, si lo ves una vez, nunca dejas de verlo. Y hay quienes juran que al pasar junto al reloj floral, su sombra los sigue. Pero no temas. No es un fantasma. No es un demonio. Es solo una puerta abierta. Una que tú también puedes cruzar. Si miras demasiado tiempo. Historia 3. La jaula oxidada del Parque de los Venados. Yo no creo en fantasmas. Oh, no creía. Antes. Soy de esos que siempre buscan explicaciones. Ruidos en la noche. Tuberías viejas. Sombras extrañas. Fatiga visual. Voces entre sueños. Sugestión. Pero todo cambió una tarde cualquiera en el Parque de los Venados. Un lugar al que había ido cientos de veces sin darle mayor importancia. Yo vivía en la colonia Narvarte. Rentaba un departamento sobre División del Norte. Chiquito, pero suficiente. Trabajaba desde casa como diseñador gráfico. Así que salir a caminar al parque era parte de mi rutina para despejar la mente. Nunca me pasó nada raro. Hasta ese martes. Recuerdo que era abril. Una tarde tibia.
Salí con mis audífonos, agua y una libreta para bocetar. Me senté en una de las bancas cerca del viejo zoológico abandonado. Ya no quedaban animales, claro, solo estructuras vacías, oxidadas, y esa jaula circular que, por alguna razón, siempre evitaba mirar demasiado tiempo. Ese día me fijé en ella. Había algo distinto. La jaula oxidada tenía su puerta entreabierta. Siempre había estado cerrada con candado. Lo sé porque, como muchos curiosos, alguna vez intenté asomarme. Pero ahora, ahí estaba, apenas un resquicio, lo suficiente para que una persona muy delgada pudiera colarse. Y había huellas en la tierra, pequeñas, desordenadas, como de pies descalzos. Me incliné para ver mejor, y escuché algo que me heló el cuerpo. Una respiración, lenta, como si alguien estuviera dormido ahí dentro. O peor, como si alguien fingiera dormir. Me quedé quieto, esperando. Quizá era un indigente, o alguien buscando sombra. Pero esa respiración era rítmica, antinatural, demasiado pausada, como si no proviniera de pulmones humanos. Me paré y me alejé, pero antes de irme, miré una última vez hacia la jaula. Y lo vi, un rostro, blanco, sin cejas, pegado a los barrotes, con los ojos completamente abiertos, sin parpadear. Su boca estaba cerrada, pero su respiración no venía de la nariz ni de la boca. Era como si el sonido saliera de su piel. Corrí. No miré atrás hasta que estuve del otro lado del parque, cerca del teatro. El rostro seguía grabado en mi mente. No dije nada. No lo publiqué. No lo comenté. Solo lo enterré. Pero esa noche, cuando abrí la libreta donde bocetaba, vi algo que no recordaba haber dibujado, una jaula circular. Y dentro, una figura delgada, sin rostro, pero con ojos abiertos como platos. Y al pie del dibujo, escritas con mi propia letra, aunque no recordaba haberlo escrito, 4 palabras. No lo despiertes aún. Los días que siguieron fueron un torbellino de paranoia y dudas. Intenté convencerme de que todo había sido un producto de mi imaginación, pero mi mente no me dio tregua. El parque ya no era solo un lugar donde caminaba, se volvió un personaje más en mi vida, uno oscuro y silencioso que me observaba desde cada esquina. Sentía su presencia cuando estaba lejos, como si la jaula oxidada se hubiera convertido en una prisión para mi propia mente. Comencé a notar pequeños cambios en mi realidad. Objetos que se movían de lugar, susurros en la casa que parecían salir de las paredes, y sobre todo, la sensación constante de ser vigilado. En mis sueños, la figura sin rostro reaparecía, siempre dentro de la jaula, siempre con esos ojos abiertos que parecían atravesar mi alma. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe seco en la puerta de mi departamento. Abrí, pero no había nadie. Solo un trozo de metal oxidado, idéntico al de la jaula del parque, estaba sobre el umbral. A partir de ese momento, comprendí que lo que había encontrado en el Parque de los Venados no se quedaría encerrado. Había cruzado la frontera hacia mi vida diaria, y ya no había forma de detenerlo. Con el paso de los días, lo inexplicable se volvió rutina. No solo era la jaula, ni la figura sin rostro. Comencé a escuchar voces susurrando mi nombre desde lugares vacíos, a ver sombras moverse al borde de mi visión, y a sentir una presión constante en el pecho, como si algo invisible se sentara sobre mí cada noche. Intenté hablar con amigos, con familiares, pero nadie me creyó. Me tildaron de paranoico, me sugirieron buscar ayuda profesional. Lo intenté, pero las palabras no podían explicar lo que sentía. ¿Cómo describir una presencia que se filtra en cada rincón de tu vida? ¿Cómo decir que temes dormir porque sientes que la jaula te aprieta desde dentro? Una tarde, decidí volver al parque. Quería confrontar mis miedos, cerrar ese capítulo que parecía abrirse sin fin. Caminé hacia la jaula oxidada, cuya puerta seguía entreabierta, invitándome a entrar. Sentí un escalofrío, pero avancé. Dentro, la figura sin rostro ya no estaba. Solo un silencio absoluto, pesado, que parecía absorber la luz del sol. Pero en el suelo, grabado en la tierra húmeda, encontré algo que me heló la sangre, una serie de huellas pequeñas, iguales a las que vi aquella primera vez. Y al mirar hacia arriba, vi que las sombras en los árboles comenzaban a moverse, no como por el viento, sino como si respiraran, acechando, esperando. Fue entonces cuando escuché un susurro, tan cercano que sentí el aliento helado en mi oído. No debiste volver. El susurro no era un simple sonido. Era una orden, una advertencia. Pero la curiosidad pudo más que el miedo.
Desde ese día, no pude dejar de ir al parque. No para jugar o caminar, sino para enfrentar lo que ya no podía ignorar. Cada visita me dejaba más cansado, más vacío, pero también más atrapado. En el parque las horas parecían doblarse. Los árboles susurraban secretos que no quería oír, y las sombras tomaban formas más definidas, como si quisieran mostrarme algo. Un día, mientras me sentaba en una banca vieja cerca de la jaula, encontré un cuaderno enterrado bajo las hojas secas. Estaba cubierto de tierra y moho, pero las páginas parecían intactas. Lo abrí y encontré dibujos inquietantes, figuras sin rostro, jaulas, símbolos extraños y, entre ellos, palabras escritas a mano. Ellos no se olvidan. Ellos no perdonan. Ellos esperan. Empecé a leer con atención. Las notas hablaban de desapariciones, de personas que habían visitado el parque y nunca regresaron, o regresaron diferentes, como sombras de sí mismas. Sentí un escalofrío. El parque no era solo un espacio verde, era una trampa. Y yo ya estaba atrapado. Las noches se volvieron pesadillas vivientes. Cada vez que cerraba los ojos, la figura sin rostro estaba ahí, esperándome dentro de la jaula, pero esta vez sus ojos parecían más intensos, más desesperados. Sentía que algo me tiraba hacia ella, una fuerza invisible que me consumía poco a poco. Intenté escapar, mudarme, cambiar mi rutina, pero nada funcionaba. Un día, revisando el cuaderno, encontré un dibujo distinto, una figura encadenada dentro de la jaula, con cadenas que se extendían más allá, conectándose a un corazón humano. Entonces lo entendí. El parque no solo atrapaba cuerpos o almas, atrapaba voluntades. Mi voluntad se estaba desvaneciendo, y con cada visita, la jaula se hacía más fuerte, y yo, más débil. Pero había una advertencia final. Solo la verdad puede romper las cadenas. Decidí enfrentar la verdad. Volví al parque con el cuaderno en mano, dispuesto a descubrir qué era lo que realmente me tenía atrapado. Esa tarde, me adentré en la jaula oxidada, sintiendo cada barra como un latido frío contra mi piel. Mientras leía en voz alta las palabras del cuaderno, el aire se volvió denso, pesado. Las sombras se alargaron y una presencia comenzó a materializarse ante mí, la figura sin rostro. Pero esta vez sus ojos brillaban con una luz tenue, casi humana. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, con la voz temblorosa. La figura extendió una mano y señaló al fondo de la jaula, donde una pequeña puerta oculta apenas era visible entre la oxidación. Abrí la puerta y vi dentro un espejo, viejo y manchado. Al mirar mi reflejo, vi no solo mi cara, sino todas las partes de mí que había querido ocultar, miedos, culpas, secretos. La figura susurró: «Solo enfrentando lo que rehusas podrás ser libre». Sentí un dolor intenso, como si 1000 agujas atravesaran mi pecho, pero también una liberación. Comprendí que la jaula no era física, era mental, la prisión más cruel que existe. Con lágrimas y sudor, enfrenté mis miedos frente al espejo. La figura sin rostro comenzó a desvanecerse, dejando atrás solo un susurro. «Ahora eres libre, pero recuerda, nadie escapa del todo». Salí de la jaula y sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en semanas, respiré sin esa opresión constante. El parque volvió a ser un lugar común, sin sombras ni susurros. Pensé que había ganado la batalla. Pero esa noche, en mi apartamento, encontré algo sobre la mesa que no recordaba haber puesto allí. Un pequeño candado oxidado, idéntico al que cerraba aquella jaula. Y una nota, escrita con mi letra, que decía: «No te olvides, la jaula siempre está contigo. Porque algunas prisiones no tienen barrotes visibles. Y algunos miedos nunca te abandonan».